Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo este estudio bíblico y quién me puede explicar. Mira, quiero exhortarte que si lo estás viendo, le des un like, te suscribas si no te has suscrito a la página para que así te lleguen todos estos mensajes nuevos, todas estas clases y sobre todo que lo compartas. Le damos las gracias a todas las personas que se han suscrito a nuestro estudio bíblico, que lo han visto, que nos mandan mensajes. Le agradecemos por todos esos mensajes. Si tienes preguntas, por favor, las puedes hacer en tus comentarios y nosotros, pues, ellos lo estudiarán y te lo dirán las preguntas. Así que muchas gracias, ya sabes, dale like, comparta esta bendición para que como nos llena a nosotros todo este conocimiento y compartir toda esta sabiduría con ustedes también puedan compartirlo con hermanos que les encante todo esto de Apocalipsis, que les guste el estudio de la Biblia. Si no les gusta, y si no te gusta, a tomarle el gustito. Sí, porque ustedes saben que yo no era fan de Apocalipsis y desde que hemos estado con estas clases, ahora entiendo también la palabra, porque mire, Apocalipsis es el final del libro de la Biblia, pero cuando tú lo entiendes, Apocalipsis es el principio de la Biblia. Hay algo curioso porque hay un versículo bíblico en Efesios 1 que dice que el plan de Dios es unificar todas las cosas en Cristo. Y Apocalipsis cuenta el final de la historia, pero tiene que hacer referencia al principio. Y mucha gente, como yo pensaba que era como de maldición, yo no quiero saber, pero ¿sabes qué? Es de liberación, de restauración, porque aunque que esperemos en Dios que toda la iglesia se vaya, pero mire, si en algún momento en el futuro usted está viendo esto y ya la iglesia ha sido raptada, usted tiene todavía esperanza. No se deje marcar. No se deje marcar y sigue estudiando la palabra. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Hoy vamos a continuar con el capítulo 14, del 9 al 20, la tierra cegada, y vamos también a tocar el capítulo 15, los ángeles con las 7 postreras plagas. Y yo me despido en este momento porque estoy de camarógrafa para que ustedes puedan ver toda esta maravilla de la pizarra y no se pierda esta clase. Bien, hermanos, pues estamos muy contentos y agradecidos al Señor porque en su palabra Él nos revela. La última vez que en la toma anterior nosotros habíamos estado hablando acerca de un mensaje que se estaba predicando desde el cielo. El primer mensaje hacía un llamado al Dios creador. Entonces se hizo, el segundo ángel hizo un anuncio muy importante, que había caído Babilonia, y habíamos discutido pues desde el principio, ¿no? La conexión de Babilonia, la apostasía, desde cuando comenzó después del diluvio, cómo se esparció la gente con este concepto, cómo quedaron aislados las Américas, Australia, mientras continuaba en el Oriente Medio, ebullía lo que en realidad el profeta Daniel había profetizado, que nos lleva directamente entonces hasta aquí. Ahora yo quiero que ustedes, Elba va a leerles el verso 9 en adelante. Ok, vamos a leer. Hasta el 13, del 9 al 13. Dice así: y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Sigue, completa el 11. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En el versículo pasado, la semana antipasada, estábamos hablando de la abominación desoladora, que era cuando el anticristo quería que lo adoraran. Y entonces aquí tenemos una advertencia. La advertencia tú la puedes resumir: no participes del cultos del falso profeta y del anticristo. Entonces, ¿cómo es que tú participas del culto del anticristo? ¿Ok? Haciendo dos cosas: adorando la imagen de la bestia y recibiendo su marca, el número, que era el 666. ¿Por qué la advertencia? Porque la advertencia trae una consecuencia si tú lo haces: el infierno eterno. Te lo dice claro, no hay por dónde irse. Pero aquí hay unos puntos bien importantes que nosotros necesitamos indagar un poquito y abundar, porque dice: y si alguno adora a la bestia, y él también, entonces el verso 10 dice: él también beberá del vino de la ira de Dios. Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Básicamente aquí está hablando de aquellos que adoran al anticristo, son forzados a beber del vino de la ira de Dios. Esta copa de la ira de Dios es como un vino sin diluir, un vino fuertísimo. Y hay algo aquí importante que yo quiero, un comentario que yo quiero compartir con ustedes. Dice: la idea de que Dios tiene la copa de la ira, el cual Él hace que aquellos bajo el juicio lo beban, está expresado más de 13 veces en la Biblia. Salmo 75 y Jeremías 25 son solo dos ejemplos. Esta es la idea detrás de la copa que Jesús quería evitar, si fuera posible, en Mateo 26, 39. ¿Ok? Jesús voluntariamente tomó la copa de la ira del Padre. ¿Por qué? Para que nosotros, la iglesia del cuerpo, no la tuviéramos que tomar. Por eso es que la iglesia del cuerpo no está en la gran tribulación. Correcto. Porque ya Jesús recibió la ira de Dios en su cuerpo. Ya Él pagó el precio. No fue que nosotros tuvimos yo por buena llegué al cielo. No, fue porque Jesús tomó la copa que se supone que yo tomara, como van a tomar estos que estamos hablando aquí en este capítulo 14. ¿Ok? Y acuérdate de una cosa bien importante: cuando Tomás, que era el discípulo que no estaba cuando Jesús se apareció, habían 11 discípulos y el que no estaba era Tomás. Así que toma nota de eso: si habían 11 discípulos y Tomás no era el que estaba y todavía no habían elegido a Matías, significa que Judas no se mató inmediatamente después que vendió a Jesús. De todas maneras, fíjate bien lo que yo te estoy diciendo, ¿ok? Que Tomás dijo: si yo no le meto el dedo a las llagas del Señor, yo no voy a creer. Y entonces el Señor se presenta, ¿ok? Y le dice: ahora, ¿ok, Tomás? Ahora. Entonces cuando él lo ve, Tomás creo que lo adora, le dice: mi Señor y mi Dios. Y el Señor le dice: esto es una advertencia, más bienaventurado es creer sin ver. La iglesia del cuerpo hemos creído sin ver. Pero los que van a ser salvos en la tribulación van a ver y por eso van a creer. Entonces la bienaventuranza que era del cuerpo, de la iglesia del cuerpo, ya no se aplica a ellos. Ellos van a tener que morir. Quiere decir que a nosotros nos tocaba ir. Íbamos a estar en la tribulación. Todos íbamos a estar en la tribulación, pero por gracia y misericordia, por haber creído, depositado la fe en Jesucristo, Él tomó la copa y nosotros podemos entonces. ¿Están haciendo la conexión? Espero la que estén copa entendiendo. De Cristo en Mateo es la misma copa que se van a tener que tragar estos ahora.
Y ahí no hay donde perderse. Y dice, Jesús voluntariamente tomó la copa de la ira del Padre, la cual nosotros merecemos. Pero aquí los enemigos de Jesús no tienen elección. ¿Ok? Entonces, una cosa bien importante es la palabra ira. Sí, sí. ¿Ok? Sí. La palabra ira en griego tiene dos acepciones. Oreje y Orge. orge, sin la E. O-R-G-E. O-R-E-E. Vamos a ponerla bonita aquí para que sea algo. Yo soy medio perfeccionista. Orge, parece de orgía, pero no es nada de eso. No tiene nada que ver con eso. Orge, y la otra es Taimos. Taimos. T-H-Y-M-O-S. Antes de que ella explique, yo le voy a decir hacer una imagen. Cuando mi papá o mi mamá se enteraba de que yo había hecho algo mal, se ponían que caminaban por el techo del coraje que tenían. Y ya nosotros sabíamos lo que venía. Pero cuando ellos nos confrontaban con la situación, si nosotros nos poníamos altaneros, el bofetón venía. Pero si nosotros bajábamos la cabeza y aceptábamos la culpa, teníamos una consecuencia, pero el bofetón generalmente no llevaba un bofetón. El castigo no era tan severo. Exactamente. Entonces eso va a atar con lo que yo le voy a explicar ahora. La antigua palabra griega, orge, es la palabra común para la ira de Dios en el Nuevo Testamento. La antigua palabra taimos es utilizada solamente 11 veces en la Biblia y 10 de las 11 veces es utilizada solamente en Apocalipsis. Usualmente la ira de Dios hacia los pecadores no destella, no explota abruptamente en contra de ellos si se arrepienten, ¿entiende? Su disposición establecida es contra el pecado. Ahí aplica más el orge, porque Jehová Dios sabe que en nuestra carne pues todavía habita el pecado y que nosotros estamos luchando con eso con la ayuda del Espíritu Santo. Pero en el libro de Apocalipsis, el cual claramente describe el juicio final de Dios, el término que se usa es de una ira apasionada. Es utilizada más seguida. En otras palabras, la bofetada que me daban por hacer algo malo, si yo no me arrepentía y era altanera, era una bofetada, mami me la daba con toda la pasión. Pero si yo iba humilde y yo me arrepentía y ella veía algo, un cocotazo, algo se movía en el corazón de ella y alivianaba el castigo. De igual manera, ya en este tiempo, ya la ira de Dios llegó a su colmo. Y acuérdate aquí que la consecuencia es el infierno eterno. O sea, el infierno eterno no es otra cosa que la segunda muerte. Nosotros, todos los que vivimos, si no nos vamos en el rapto, vamos a morir. Vamos a recibir el orge de Dios. Pero los altaneros, los que no se han arrepentido, ¿ok? Sea desde Caín para acá, ¿ok? O aquí en la gran tribulación, van a recibir el taimos. Que ese fue el que recibió el Jesús, pero ¿qué pasa? Él venció la muerte y él no llegó a morir. Una segunda vez resucitó y resucitó en un cuerpo incorruptible que es nuestra herencia. Amén. Aleluya. Bueno, ya sabemos, ya entendemos esto de la copa y de la ira y la correlación que tiene la de Cristo con la que se van a tener que tomar los que estén pasando por la gran tribulación y no se arrepientan. Y ya dijimos que ellos van a ser atormentados con fuego y azufre, o sea que hay una consecuencia y que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, ¿ok? Y eso ya nos tira al Apocalipsis 2, capítulo... No, en todavía. Ok.
todavía porque nos quedamos en el 12, en el verso 12. Léete el 12 y el 13, porque ahí es que nos vamos a detener un poco, porque entonces vamos a volver a reexplicar el por qué unos creyentes creen que la iglesia pasa por la tribulación y otros no. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu con letra mayúscula, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea que aunque están en la gran tribulación, con todo y con eso van a recibir un orque. ¿Por qué? Porque al acatar la advertencia no van a estar en el infierno. Se van a librar de la ira timeless. Entonces eso los hace a ellos santos, apartados. Entonces, como la palabra de Dios usa santos y uno al leer piensa que cada vez que habla de santos está hablando de la iglesia, sí está hablando de la iglesia, pero esta no es la iglesia del cuerpo. Porque esos son los santos de la tribulación. Ok, entonces necesitamos entender lo siguiente. Mira esto. Esto es un timeline bien reducido con respecto a la revelación de Dios y la ejecución de su ira. Desde el Antiguo Testamento el Señor está dando advertencias a través de Moisés, a través del mismo Dios le dijo a Eva, entiende Moisés. Entonces esas bendiciones y esas promesas eran para Israel, mas sin embargo los gentiles que se convertían a Dios, porque el llamado de Israel no era porque fueran especiales, el llamado era para que mostraran las grandezas del Dios a los que no conocían de Dios y le predicaran y los gentiles se convirtieran, lo cual ellos no hicieron. Ellos se chuparon hacia adentro su propia etnia y entonces ¿qué pasa? Esta revelación divina apuntaba desde Génesis 3:15 a un Jesús revelado. Ese Jesús revelado está revelado durante los evangelios, ¿verdad que sí? Pero ese Jesús revelado fue rechazado y él ascendió, pero volvió a descender en el Pentecostés en forma del Espíritu Santo, ¿ok? Y abrió lo que se conoce como un periodo que se llama la iglesia del cuerpo. Eso es lo que mencionamos mucho, que decimos paréntesis. Y ese paréntesis comenzó con el Pentecostés y va a terminar con el rapto. ¿Ok? Va a terminar con el rapto. De tal forma que en toda esta revelación del Antiguo Testamento esto no existía. Tú no encuentras la iglesia del cuerpo en ningún punto del Antiguo Testamento. Por eso lo llaman un misterio revelado a Pablo. Exacto, en la iglesia del cuerpo es el misterio que está revelado en Pablo en Efesios 3. Le hace Efesios 3. La iglesia del cuerpo es lo mismo que decía en Apocalipsis 3:10, que hablaba de la palabra de la paciencia. Mira como dice a la iglesia de Filadelfia, y nosotros enfatizamos mucho eso cuando hicimos ese estudio de la palabra de la paciencia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba, la semana 70. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, la iglesia del cuerpo es la palabra de la paciencia. Aquí yo tengo a 2 de Pedro 3, del 15 al 16, que es un verso clave. Y yo te lo voy a leer. Y aquí es que te dice aquí es que te iguala a la palabra de la presencia, de la paciencia. Salud, hermana. La palabra de la paciencia a la iglesia del cuerpo. Mira lo que dice aquí. En 2 de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo fue el que recibió la revelación de la iglesia del cuerpo. Y Pedro te está diciendo aquí que esa es una palabra de paciencia. ¿Por qué es una palabra de paciencia? Pero seguimos, dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro le está escribiendo. Pedro era el apóstol a Israel. Pablo era el apóstol a los gentiles. En esta carta de Pedro, Pedro le está escribiendo eminentemente a los israelitas. Para ellos es difícil entender este concepto de la iglesia del cuerpo. Y dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Por qué es la palabra de la paciencia? ¿Por qué es la palabra? Pedro está diciéndole, mira, ustedes saben que hay gente que dice, mira, usted dice que Jesús viene y no llega a venir. Entonces dicen, pero no sean brutios, hermanos, no sean brutios. Lo que pasa es que el Señor tiene una paciencia infinita y Él quiere que muchos vengan a la salvación. ¿Quiénes son esos muchos? Todos los que han sido salvos desde el Pentecostés para acá hasta el rapto. Esa es la palabra de la paciencia. Eso es el concepto que Pedro dice que la gente estaba tergiversando y que sigue tergiversando hasta este momento, cuando te dicen a ti que la iglesia va a pasar por la tribulación. La iglesia no va a pasar por la tribulación. Lo que va a pasar por la tribulación son unos santos que van a conocer a Jesús por causa de los 144,000 y por causa de estos 3 ángeles que predicaron desde el cielo y saben que el no participar del culto los va a librar a ellos del infierno eterno. Una pregunta, ¿aquí cabe la herejía del reemplazo? Exactamente. Teología del reemplazo. Aquí tengo la teología del reemplazo. Es un concepto teológico de estas personas que Pablo dice que son inconstantes. Ya no lo está diciendo, él usa 2 palabras, dice que son que los indoctos e inconstantes. Los indoctos son los que no están adoctrinados correctamente, y los inconstantes son los que, teniendo la doctrina, no tambalean. ¿Okay? Son como las olas del mar. Como las olas del mar. La teología del reemplazo, ¿Qué dice esa teología? se basa en que ya Dios no tiene nada que ver con Israel. Y que fue reemplazado por la iglesia. Del cuerpo. Entonces, al ser reemplazado por la iglesia del cuerpo, al no haber esto aquí, ¿okay? Es una línea constante. Porque ellos no entienden que esto, ellos no saben qué es la iglesia del cuerpo, para qué existe, por qué funciona, cómo funciona. Entonces, al ver que si palabras, que si santos, que si redimidos, que si primicias en el Apocalipsis, durante la semana número 70, dice, esa es la iglesia. Y hay yo veo muchos programas en YouTube que te explican esto de aquí a aquí, pero sin esto. Ellos te dicen que todos vamos a pasar directo desde aquí hasta aquí. Fíjate que Jesús fue revelado y rechazado aquí. Aquí en las 70 semanas Jesús va a volver a ser revelado. Ahí te lo están diciendo, por los 144,000 y por la prédica de los ángeles. E Israel, los 144,000 más los que se conviertan de Israel y los gentiles. Entonces, ¿qué pasa? Esta iglesia del pacto, esto se va a dañar aquí, cuando la teología del reemplazo lo que dice es que esto no existe. Exactamente. Y cuando tú borras eso de las escrituras, tú tergiversas toda la profecía. Entonces ellos dicen que esto continuó directo hasta acá. Entonces tú me estás queriendo decir, para explicar,
cuando Dios pone a Israel, que lo elige con un propósito. Evangelístico. Lo elige con un propósito evangelístico que David entendió, porque cuando David tira la piedra, lo tira para que todo aquel sepa que hay un Dios todopoderoso. Por tanto, el que no escuchó, pues no tiene oído. Se quedó bruto. Se quedó brutio. Se quedó brutio. Entonces, entienda, esta es la teología del reemplazo. Y el problema de la teoría del reemplazo es que hace de Dios un Dios mentiroso, porque Dios no le va a cumplir los pactos a Israel. Exactamente. Dios no le va a cumplir los pactos a Israel. ¿Por Es qué? que el Porque ya pueblo lo de cumplió la Israel iglesia. fue privilegiado porque Dios lo usó para evangelizar. Pero ellos rechazaron. perdieron. ¿Qué dice un versículo? Perdieron el enfoque. A lo suyo vino, mas Exacto. los suyos no les recibieron. Exacto. Pero a los que los Que son recibieron, los gentiles, a esos les dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Ahora ellos tienen que esperar a las 70 semanas y Entonces, a todo lo que van a pasar los por no judíos haber que- hecho lo que tenían que hacer desde el principio. Exactamente. Ayudados por Nimrod, el espíritu de Babilonia. Los judíos que creen en Jesús en el tiempo de el paréntesis se llaman judíos mesiánicos. Y son personas que van a ser levantadas en el rapto. Amén. ¿Ok? Así que no hay por dónde perderse. Esto es bien importante. Esto de la teología del reemplazo está en funciones desde que Juan escribió el Apocalipsis. Porque lo que es la sinagoga de Satanás es esto, Aquellos que se dicen ser judíos, sin sin serlos. son los gentiles que están diciendo que somos, ahora nosotros hemos sido reemplazados por judíos, tú te estás llamando judío cuando tú no eres judío, así que eso te convierte a ti en la sinagoga de Satanás. Porque los pactos que Dios hizo con Israel no los hizo para los gentiles, los hizo para Israel. Y los gentiles que se convirtieron dentro de ese entendimiento. El entendimiento de nosotros es diferente. El pacto, el único pacto que está vigente ahora, que Dios le cumplió, que se los dio a los gentiles, es el pacto, el nuevo pacto. El nuevo pacto no es otra cosa que el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Ese pacto está vigente ahora. No está en Israel, pero va a estar. ¿Ok? Para que tú sepas. Dicen, yo soy boricua para que tú lo entiendas, para que tú lo sepas. Pues así es que se debe interpretar la Biblia para que tú lo sepas. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí que, ya saben, y este verso 13 dice, oí una gran voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante. ¿De dónde en adelante? Desde que el Evangelio es proclamado desde el cielo. Por los ángeles. Por los ángeles. Los muertos que mueren en el Señor. ¿Okay? ¿Por qué mueren en el Señor? Porque no participaron del culto. Y no están hablando de la iglesia otra vez. ¿Ok? Están hablando de los que van a creer en Jesús En la gran tribulación. por testimonio de los 144,000 y por testimonio de estos ángeles. ¿Ok? Por eso es que mencionan al principio del capítulo 14 los 144,000. Y por eso tú ves a Jesús en el monte de Sión, porque ese es el triunfo. El triunfo son los que creen. Y no son unos poquitos, son un montón. Dicen que es una multitud que no se podía contar, lo dijimos en uno de los capítulos anteriores. Sí, yo tengo aquí, déjame ver si guardar los mandamientos de la fe. Dice, en este verso que alude a la iglesia del cuerpo, la del paréntesis hace mella en la iglesia de los evangelios, cumpliendo los pactos y bendición, que está pasando. Mire, al principio de Apocalipsis hay una gente que está debajo, creo que es en uno de los sellos. Yo tengo las Los que notas. están debajo de la mesa pidiendo Haznos justicia. Y habíamos dicho que esos son los santos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Si volvemos a poner al paréntesis aquí, son los que creyeron en Jesús antes de que Jesús fuera revelado. Los que creyeron en Jesús antes de que Jesús fuera revelado. Entonces está diciendo, mira, ¿qué pasa, papi? Nos tenemos aquí, entonces el Señor... Antes que Jesús fuera manifestado, porque Manifestado. revelado fue en Génesis. Exacto, 3:15. fuera manifestado.
Entonces, muy importante lo que Jesús está manifestado desde el momento que te dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces mira lo que está pasando aquí. Ese creo que es uno de los sellos. Entonces el quinto sello creo que es. Y le dicen, miren, cállense que todavía no llegó el tiempo. Vístanse de esta cuestión blanca. Aquí, este es el uniforme que ya... Esperen un momentito, que los que faltan van a llegar. Aquí te están diciendo quiénes son los que faltan. Y ellos lo que estaban pidiendo era, no era venganza, era justicia. Exacto, justicia. La justicia del Señor. Todavía la justicia no. ¿Por qué? Porque Dios tiene paciencia. Esa es la palabra de la paciencia. La palabra de la paciencia. Sigan teniendo paciencia porque todavía tengo pueblo que hay que rescatar aún dentro de la misma semana última de... que es la última cosecha. Que es la última cosecha. Ahora, en el capítulo 14, del 14 al 20, vamos entonces a ver el modus operandi. ¿Okay? A grosso modo. De hecho, vamos a hablar de eso, de la ciega, O sea, del 14 en adelante, ¿verdad? Del capítulo 14 al 20, estamos hablando y después vamos a volver a entrar más, a profundizar más en el capítulo 15 y el 16. Hasta hoy vamos a llegar al capítulo 15 y yo quiero anunciarles que este va a ser el último, esto va a salir el 30 de noviembre y vamos a hacer un paréntesis de tal forma que los 4 domingos de diciembre podamos hacer un estudio acerca del nacimiento de Jesús y retomemos entonces del capítulo 16 hasta la conclusión del Apocalipsis, después del segundo domingo de enero en adelante, porque el primer domingo de enero vamos a trabajar con los magos de Oriente, vamos a trabajar con cuál fue la estrella, vamos a trabajar con los datos históricos, vamos a trabajar con fechas, con astronomía. Ustedes van a ver, se van a deleitar en las maravillas que hay ocultas en el relato del nacimiento del Señor. Amén. Okay, que nosotros no entendemos porque estamos tan metidos en una cultura, en una tradición que mínimamente lo que ha hecho es, pues, ha preservado el conocimiento de que Jesús vino y nació. Pero la palabra es clara y específica y vamos a llegar a esa especificidad. Así que vamos, comienza a leer. Dice así: miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Párate ahí. Ok. ¿Quién es esa persona, Elba? Ella, yo le llamo Caque. Yo la bauticé como Caque porque ella es el Balisset. Y yo de bebé escuchaba Balisset y pensaba que era Caque. Así que si le digo Caque ya saben por qué. Ok. ¿Quién es la persona de la hoz? Pues Jesucristo. No hay de otra. Ese es Jesús. Ahora, y Jesús no sabía que era el tiempo de la ciega. Él está ciego, que no ve que es el tiempo de la ciega. Porque un ángel le tiene que decir. ¿Sabes qué dijo Jesús con respecto al final? El día y la hora nadie lo sabrá. Solamente el Padre. Está en la total potestad de saberlo. Bueno, el Padre le dijo al ángel: mira, dile a Jesús que es el momento. Pero fíjate que él viene a cegar. Cegar significa sacar trigo. Uli, ¿qué es una hoz? Una hoz es un cuchillo. Es un machete curvado que se usaba. Tú cogías un manojo de... en Puerto Rico teníamos el garabato que agarraba el pasto. Y teníamos entonces el machete para cortar el pasto. El hoz tiene las dos cosas. El hoz tiene las dos cosas. ¿Ok? El hoz es una cosa así. Uy. La parte interna
es la parte filosa. Y eso es lo que se mete para cortar El trigo. el trigo. ¿Se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Ahí tú tienes otro ejemplo de por qué tú tienes que saber dividir la palabra bien. Porque ya Jesús, cuando dice la parábola del trigo y la cizaña, él sabía que lo iban a matar, que lo iban a rechazar. Entonces él dice, ojo al pillo, que yo estoy sembrando ahora, la semilla es, la explica después, la semilla es la palabra buena, pero va a venir uno por detrás que va a estar fastidiando la sinagoga de Satanás, que si los gnósticos, que El si espíritu esto, de Babilonia, y va a sembrar cizaña. Y entonces él le dije, cuando eso pase, no las arranquen, porque al final del tiempo van a ser separadas. Eso es lo que está haciendo Jesús aquí ahora. Y eso lo aplica muchas veces a la iglesia también. Aquí está hablando de esta última siega. Y la parábola es de la última siega. Sin embargo, acuérdate que la bendición de Dios es tan grande que hay una enseñanza muy importante para la iglesia de no estar arrancando, porque van a llevar enredados personas que no tienen que no tienen la madurez para entender lo que entienden las personas que quieren arrancar. Pero el objeto de la parábola es esta, ¿ok? Entonces fíjate que ahí está la hoz. Él está, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cortar duele o no duele? Claro que duele. Entonces él está cortando ¿a quiénes? A esos del versículo 13 que dice, los muertos de ahora en adelante que mueren en Cristo Jesús, porque ellos van a estar, ese es el trigo que él está. Porque los que se salven en esta época van a tener que morir, van a tener que ser muertos para ser salvos. Y ahí está diciendo, ya llegó esa hora. ¿Okay? Pero mira lo que dice en el verso 16. ¿Qué dice? Y él estaba sentado. Y él estaba sentado sobre la nube, metió su hoz en la tierra. Y el que estaba Sentado en la nube, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Eso es el verso 13 amplificado. Ahora, vamos a ver qué pasa, porque en el verso 17 viene otro ángel. ¿Qué dice ese otro ángel? Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Viene otro a cortar. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Oye esto, en todavía, ¿ok? Son dos ángeles, uno con una hoz y el otro que tiene poder sobre el fuego. Si tú ves en el verso 14, capítulo 14, 10 dice, y será atormentado con fuego. Ahora es que viene el tormento del fuego. ¿Me sigues? Ahora es que viene el tormento del fuego. La hoz de que Jesús utiliza es para sacar los salvados. Esta hoz es para la vendimia como se dice, ¿no? ¿Ok? De tal forma que ahora lo que viene es lo que se sirve en una copa. Viene un vino, el vino de la Taimos de Dios. Es lo que viene ahora. Llegó el tiempo. Pero entonces, ¿quién le dio el permiso al ángel del hoz? Se lo dio el ángel que tiene ¿qué? Poder sobre el fuego y el azufre, que es ¿qué? El infierno. En otras palabras, esta segunda acción lo que va a traer es la segunda muerte para esas personas que están ahí. Lee entonces. 19. El 19 en adelante. Hasta el 20. Dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad.
y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.700 estadios. 1.600 Perdón, estadios. 1.600 estadios. Ok, escúchate esto. Ya en las trompetas habíamos hablado de una de las trompetas que iban a secar el río Éufrates para darle paso a los ejércitos de los de Oriente. ¿Ok? Y usted sabe aquí que de lo que está hablando aquí son de un ejército de 200 millones de personas, ¿ok? Que se reúnen fuera de la ciudad en el valle de Jezreel. Eso queda bastante al norte. Es un valle que conecta el valle del río Jordán con las planicies del mar Mediterráneo. Y ahí hay una ciudad que se llama Megiddo, ¿ok? Ese es el Armagedón. Aquí ese verso lo que está hablando es del Armagedón. Y el lagar que se va a pisar no es otra cosa que la sangre de todas esas personas. Un cuerpo tiene 5 litros de sangre. ¿Cuántos litros de sangre hay en 200 millones de seres humanos? Hay 1 billón, 1.000 millones de litros de sangre. Dice que esa sangre es un valle. Usted sabe que el valle generalmente tiene un río, tiene una cuenca en el medio, o cuenquitas que van cayendo a esa cuenca. Dice que el río, la sangre va a fluir por 200 millas, 1.600 hectáreas, no hectáreas, estadios son 200 millas. Es una medida lineal. Y te está diciendo que la profundidad es de 3 a 4 pies. Aquí son 3 pies, aquí son 4 pies. De sangre. De sangre corriendo por 200 millas. Anoche cuando estábamos estudiando, estábamos tratando de visualizar esto. Y vuelvo y repito, esto está hablando de la pelea, la guerra del Armagedón. Va a ser una guerra apoteósica. Qué bueno que ya la iglesia se ha ido. Qué bueno que ya los que tenían que morir salvos, murieron salvos. Y lo prometido es deuda y nosotros le vamos a quedar debiendo. Porque ya nos hemos extendido demasiado. Así que el 15 lo vamos a dejar para enero. ¿Ok? Así que... ¿Qué podemos hacer? Padre, simplemente orarte, mi Señor, y darte gracias, Padre, porque tú en tu ira nos has dado, Padre amado, la capacidad de no pasar por estas cuestiones, porque Cristo ya pasó por esto en la cruz del Calvario. Amén. Y entonces nos has dado una vida nueva. Yo quiero, Padre, que todas las personas que estén escuchando esto, ya sea antes del rapto o después del rapto, puedan, Padre amado, entender las advertencias y puedan echarle mano a la vida que tú tienes para aquellas personas que te escuchan. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga.